Amada Iglesia, buenas noches otra vez para los que no había saludado. Qué bueno que hoy estemos aquí conectados. Qué bueno después de haber declarado el poder, la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Qué bueno después de arrebatar las bendiciones que son nuestras y que el diablo no puede tocar, no tiene derecho a tocar. Qué bueno después de poner autoridad sobre nuestras vidas, venir a ministrar el nombre del Señor, venir a ministrar la palabra del Señor. Y por eso es que le invito que en esta noche usted levante sus manos y ahí donde está, cierre sus ojos y le pida al Señor, ya que ha manifestado su gloria, ya que ha manifestado su poder y su presencia sobre nuestras vidas. Amado Dios, hoy te pedimos, Señor, que tu palabra ministre, bendito Dios de gloria, Señor, a nuestro espíritu. Que tu palabra, bendito Dios, sea mazo, bendito Padre, sea espada, Señor. Que tu palabra sea revelada con fuego, Señor, en nuestros corazones, bendito Dios de gloria, Señor. Hoy te pedimos, papá, que el poder de tu palabra sea transformando cada una de nuestras vidas, que cada persona, Señor, que nos está escuchando, que cada persona que se conecta, que cada persona, bendito Dios, que comparte y escucha, Señor, esta grabación, bendito Dios de gloria, sea ministrada poderosamente por el poder de tu palabra en esta noche. Te lo pedimos, Señor, para que seamos, bendito Dios, los discípulos eficaces que tú quieres que seamos, para que seamos la iglesia que tú estás esperando que seamos, bendito Dios de gloria, y que tu voluntad perfecta y tu propósito perfecto se haga en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches de nuevo, amados. Qué bueno poderle compartir esta palabra. El lunes pasado terminamos una serie de 7 enseñanzas que nos regaló el Señor acerca de cómo ser discípulos eficaces. Por eso lo invito a que si usted se perdió alguna, vaya ahí en la palabra de Facebook, en la página de Facebook o seguramente en la página de YouTube, van a estar colgadas esas enseñanzas, de manera que compártalas, tómelas. Si de pronto las escuchó, pero quieres volver a retomar la enseñanza, pues vuelve y mírala. La ventaja de tener un video es que lo puedes parar, puedes tomar anotaciones, puedes tomar apuntes de lo que el Señor te ha ministrado. Y recuerda que les vamos a revisar cuando nos podamos encontrar su Biblia, que esté perfectamente marcada en las citas que nosotros le indicamos en cada enseñanza, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor desde hace algunos días venía colocando en mi corazón y que el Señor este día me permite ministrar. Y entonces hoy vamos a hablar de la iglesia que vence. Dígalo conmigo, la iglesia que vence. Amén. Y entonces lo invito a que me acompañe en la palabra al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Fácil de encontrar, es el último, no hay pérdida. Después de eso lo único que va a encontrar es mapas y obviamente algunas concordancias. El último libro de la palabra, el libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 12. El capítulo 12, en el versículo 7. Voy a leer de nuevo en versión internacional, se llama allí. Dice el versículo 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, y fue arrojado en la tierra. Amén. Vale. Lo voy a leer en versión antigua. Versión antigua dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Estamos hablando de una confrontación celestial. Estamos hablando de una confrontación entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Es decir, no pudieron sobrevivir, es decir, no pudieron ganar, no fueron avante en la batalla los ángeles del demonio, ¿cierto?, del dragón, ni se halló lugar en ellos para el cielo. Dice versículo 9, oído, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, versículo 10, y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, diga amén, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante nuestro
delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y tome esta palabra porque es la palabra central, es la palabra primaria que nos da el Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Palabra del Señor. Amén. Escucha esto. Cuando está hablando dice que Satanás fue echado. Hubo una confrontación en los cielos, pero Satanás fue echado. ¿Y quiénes? El versículo 11 dice, y ellos le han vencido. ¿De quién está hablando la palabra? Del pueblo de Dios. ¿De quién está hablando la palabra? De la iglesia del Señor. Le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escuche. Y dice después, terminando ese versículo 11, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta palabra, amados, nos habla de una iglesia que vence, una iglesia que es victoriosa, una iglesia vencedora. Por eso la enseñanza de hoy se llama la iglesia que vence. Dígalo conmigo, la iglesia que vence. ¿Cuántos dicen amén? Porque les recuerdo que iglesia no es la construcción, iglesia no es el local, iglesia no es el lugar donde nos reunimos. Eso es el lugar donde nos reunimos. Iglesia eres tú, iglesia soy yo, iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso hoy el Señor nos está hablando de una iglesia que vence. Amén. Quiero por un momento que piense, luego de que Jesús resucitó. Luego de que Jesús resucitó, Jesús habló con los discípulos, Jesús los instruyó, Jesús les dio la gran comisión, ¿cierto? Mateo 28. Y también les dio las promesas del Espíritu Santo, Hechos 1, ¿cierto? En 1:8, que todos lo conocemos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y escúchalo, el Espíritu Santo me hacía ver cómo es la perfección de los tiempos. En estos tiempos, nosotros en nuestra iglesia, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo los 50 días previos al derramamiento, a la celebración del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Entonces, este tiempo, piénsalo por un momento. Viene Jesús, se aparece a los discípulos resucitados. Ellos lo ven, lo reciben con gozo. Creen y firmemente y tal cuales son las preguntas que ellos le hacen antes de que Jesús fuera otra vez ascendido al cielo. Le hacen la pregunta, ¿vas a instaurar el reino? ¿Vas a traer tu reino en este momento? Y era lo que ellos estaban esperando. Yo le invito a que por un momento usted ubíquese allí, ¿sí? Había venido un montón de emociones. Cuando murió Jesús, 40 días atrás de que Jesús fuera levantado, 40 días atrás, incluso los de Maús, los discípulos que van hacia Maús, los tipos estaban totalmente decepcionados, tristes, abatidos. Los tipos pusieron en duda que Jesús fuera el Mesías. Dijeron, no, seguramente era un profeta más. Qué vaina, hombre, perdimos todo este tiempo. Después viene el gozo porque reconocen al Señor. Su corazón se llena de fuego cuando Él les explica las Escrituras. Lo reconocen cuando parte el pan. Vuelven con júbilo. Es decir, están gozosísimos. Después se les aparecería. Su gozo fue completo. Y de pronto, cuando están esperando que el reino de los cielos sea instaurado, Jesús otra vez es quitado de ellos. Entonces, imagínense que estarían pensando los discípulos ese día. El día que Jesús es arrebatado hacia los cielos. Porque dice que Jesús es elevado hasta que se perdió en una nube. Se lo puede leer en Hechos 1. Y dice que ellos se quedan mirando como la nube y todos, me imagino el cuadro, todos callados. Ninguno decía absolutamente nada, todos mirando hacia el cielo, dice, y todos como que cada uno en su pensamiento, y cada uno estaría diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y será que vuelve? ¿Y por qué no instauro el reino? Algunos sentirían otra vez frustración, algunos recordarían los momentos de 40 días atrás cuando se sintieron que estaban totalmente solos, desamparados y que su vida todavía no adquiría sentido. Hasta que ahí en ese momento, dice la palabra, que en ese momento se aparecen dos ángeles a confirmar que así como le habían visto subir en poder, Él descendería de nuevo y Él volvería. Diga conmigo, amén, aleluya, escuche. Porque, amados, esta es una de las promesas que son fundamento y fortaleza para nuestra iglesia, y es que Cristo vuelve otra vez. Eso es absolutamente definitivo en nuestra vida, que el momento y la hora, eso solamente le pertenecen a Él. Pero esa esperanza de que Cristo vuelva, escúchalo,
Porque iniciamos hablando del libro de Apocalipsis y usted sabe que el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones, es el libro de las revelaciones de los últimos tiempos, es el libro de la revelación de la instauración final del reino de Dios en esta tierra a través de Jesucristo y a través de su pueblo Israel y de su amada nación que somos nosotros. Amén. Entonces escuche, esa esperanza que ha permanecido a través de las generaciones. Vuelvo y le digo que cuando los discípulos, cuando Jesús les dice que ya se va a ir y les está entregando la promesa del Espíritu Santo, los discípulos le preguntan que por qué no instaura el reino ahorita, que si sería ahorita el tiempo. De manera que desde, como dice la palabra, como hemos aprendido, desde que Jesús se fue, todos estamos esperando, generación tras generación, que Él vuelva otra vez a aparecer en esta tierra porque esa es su promesa. Escuche, con mi hermano, el día de ayer, hablábamos de esto y hablábamos de que pues nosotros llevamos algún tiempo en el Señor y nosotros hemos visto como oleadas, por decirlo de alguna manera, de que Jesús viene pronto, ¿cierto? Y entonces por eso en algún momento por allá en los años, tal vez entrando como al 2000, mucha gente no quería casarse, que porque Jesús venía, no querían tener hijos porque Jesús venía, no querían estudiar. Tuve algunos discípulos de jóvenes que los tipos no quisieron estudiar porque estaban convencidos de que ya Jesús viene pronto, entonces yo para qué voy a estudiar, no tiene sentido. Y eso no es correcto porque lo hemos estudiado y sabemos que la palabra dice que nos encontrará haciendo lo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso tú tienes que estudiar, tienes que seguirte preparando, tú tienes que hacer y cumplir con los roles y responsabilidades que demandan lo que tú eres en esta vida, ¿vale? Pero también vimos en el 2012, no sé si lo recuerda, también hubo otro momento donde se decía que el fin de los tiempos iba a llegar, donde la gente hizo una relación rarísima con algo que tú no puedes mezclar. No puedes mezclar la enseñanza de la palabra, que es la revelación de Dios, con otros tipos de conocimiento de hombres. Recuerdo que en esa época algo hablaron de los mayas y del calendario maya que se acababa en el 2012 y finalmente entonces no vino el fin de los tiempos y no vino el fin la venida de Jesús. ¿Es este el momento del tiempo previo a la venida del Señor? Pues amado, tengo que repetirle lo que dice la palabra. El día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Pero, ¿y si viene hoy? Porque finalmente vendrá. Encontrará, como dice la palabra, fe en su iglesia. Y si viene hoy, amado, porque finalmente o nos presentamos cuando Jesús venga, que yo sí quisiera que viniera ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque yo sí quiero que el Señor instaure, porque yo sí estoy lleno, tal vez, copado de tanta noticia mala, de ver tanto la maldad del hombre, de ver tanto cómo la maldad del hombre ha crecido y ha llegado a unos límites desbordantes. En uno de los videos que tal vez compartimos hoy, había un muchacho preguntándole a su papá que por qué Dios enviaba esto. Y claramente el papá lo primero que le dice es, hey, esto no lo envió Dios, esto pasó como lo hemos dicho, como lo hemos enseñado, como lo hemos predicado, porque el hombre lleva un continuo salirse de las normas naturales que Dios ha creado y lo que estamos pagando es consecuencias de ello. Que Dios permite esto y a través de esto nos está enseñando cosas, eso es diferente. Pero volvemos a esto. Finalmente nos vamos a encontrar con el Señor. Sea porque viene o sea porque se acabó nuestro tiempo en esta tierra. Encontrará fe en nosotros como iglesia. Porque esto es lo que dice la palabra. Él encontrará fe en esta iglesia, Semillas de Cristo. Diga amén. Porque Dios, yo estoy convencido de que somos una iglesia de fe. Cristo, amados, viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia militante y una iglesia vencedora. Escúchalo, viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, militante y vencedora. Una iglesia que vence. Dígalo conmigo, viene por una iglesia que vence. Amén. El libro de Apocalipsis le fue revelado a Juan ya cuando Juan era mayor, ¿cierto? El libro de Apocalipsis está en algunas otras versiones traducido como el libro de las revelaciones, porque finalmente es eso, nos habla de la segunda venida, nos habla de la contienda final entre los reinos, nos habla de la aparición del Mesías en toda su manifestación y su gloria, nos habla del juicio de Dios, nos habla de la nueva Jerusalén y de la victoria final que se nos espera y que nos es asegurada a través de Jesús. Amén. Pero en medio de esto,
aparece una iglesia vencedora, una iglesia triunfante, una iglesia que vence y destruye las obras de Satanás, destruye las obras de su reino de oscuridad. ¿Por medio de qué? Lo leímos en el capítulo 12, en el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Eso cuándo es? La iglesia que vence a Satanás es la iglesia que derrota a Satanás en esta tierra, amados. Sea antes del milenio, después del milenio, pero finalmente es la iglesia que se levanta victoriosa en medio de todas las circunstancias. No en vano está escrito en Romanos que en todas las circunstancias somos más que vencedores. El Señor, si el Señor viene hoy, nos debe encontrar como una iglesia que vence en medio de esta circunstancia. ¿A través de qué? Del poder, de la palabra del testimonio y de la sangre del Cordero. Por eso la visión que le fue dada a Juan en los años mayores, le fue dada en una isla que se llama la isla de Patmos. Pero no piense que el tipo estaba como en San Andrés Islas y estaba en un todo incluido. No, estamos hablando de una isla prisión, escuche. Y él estaba allí por causa, dice la palabra, de predicar el evangelio. En la primera parte del capítulo 1 de Apocalipsis dice eso. Por predicar el evangelio, por proclamar el nombre del Señor. Estaba encarcelado de por vida. Finalmente allí fallece, escúchalo. Pero por causa del evangelio está allí. Y cuando está allí, ¿el qué hace? Está en oración, está en comunión con el Señor y en un momento de intimidad con Dios. Dice la palabra que él escucha detrás de él una voz que le dice: yo soy el alfa y el omega, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Escucha esto. El Señor le dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que ha de venir. Se identifica, escúchalo, como el yo soy. ¿Y de quién estamos hablando? Jesús fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la fuente de vida. El que viene a mí, yo soy, le daré de beber una fuente de agua con la cual jamás volverá a tener sed. Una de las cosas que sacaba a los fariseos de quicio era porque el gran nombre de Dios es el gran yo soy. Y Jesús, afirmando de sí mismo, varias veces lo declaró: yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, quiere decir yo soy, y se representa como Dios. Y se representa en esa tercera persona, en esa Trinidad maravillosa, donde dice yo soy Dios. Y escribe, le dice el mismo Dios, le dice: y escribe estas cartas a las 7 iglesias. Y Juan habla de que se voltea a mirar el que le está hablando, ve la grandeza del Señor, lo ve en vestidura blanca, lo ve con una banda cruzada dorada que representa su reino, ve sus ojos, ve su rostro como sol. Jesús en la manifestación completa de su gloria. Pero dice también que ve 7 candeleros y 7 estrellas en la mano de Jesús. Y Jesús mismo, ahí parado delante de él en revelación, dice: en gloria y majestad, le explicó que las estrellas eran, escúchalo, los ángeles de cada una de las 7 iglesias que estaba representada por cada uno de los candelabros. Y en estos mensajes de la iglesia, que son los mensajes a la iglesia de Asia, escúchalo, hay consejos para cada una de las iglesias y para sus líderes, que son los ángeles mencionados en la primera parte como estrellas. Y como que estos consejos están allí, escúchalo, para que al igual que los consejos que hemos recibido de las enseñanzas pasadas de esa serie de cómo ser discípulos efectivos, los pongamos por obra, escúchalo, porque son como esos consejos finales, podríamos decir, que Dios nos está dando para que seamos la iglesia victoriosa, la iglesia que vence, que habla en Apocalipsis 12. ¿Cómo ser la iglesia que vence? ¿Cómo ser esa iglesia que permanece? ¿Cómo ser esa iglesia que instaura? ¿Cómo ser esa iglesia que aún en contienda con las obras de oscuridad, con el mundo de oscuridad, con las huestes de maldad, escúchalo, sale vencedora? Recuérdalo, son 2 cosas claves que dice ahí: la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Desde que inició esta pandemia, escúchalo, con todas las consecuencias que nos ha traído nefastas como iglesia, hemos empezado unas cosas, y esta nueva serie de los medios pues ha sido maravilloso para nosotros, y seguramente vamos a alcanzar a muchos más, pero nosotros hemos extrañado no estar con ustedes, nosotros hemos extrañado no poderles abrazar. Tenemos un montón de consejerías que quedaron inconclusas, hay otro montón de consejerías que no hemos podido hacer, porque finalmente todo esto nos ha afectado. Y entonces también tenemos que entender que en todo esto, puesto que esto es obra del diablo, que es el príncipe de este siglo y el príncipe de este mundo, escúchalo, hay un ataque contra la iglesia. Y hemos vivido
eso y nos está afectando de alguna manera, pero desde el principio nosotros le anunciamos que este es un tiempo precioso donde Dios está gobernando y es una ventana abierta de oportunidad para salvación, para conversión y un llamado poderoso para el cambio. Por eso las enseñanzas de cómo ser verdaderos discípulos, de cómo ser una iglesia relevante en medio de estos tiempos, de cómo ser una iglesia que muestra claramente el reino de los cielos, y como nos ha enseñado la palabra, la segunda cita que vimos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Esos aferrados, esos aguerridos, esos que caminan creyendo la palabra del Señor, instaurándola en sus vidas y mostrándola a través de su testimonio, pero también mostrándola y declarándola a través de sus palabras. Escucha, ¿Cómo las enseñanzas de Jesús acerca de esto nos llevaron, escuche, a cada día profundizar en la relación con el Maestro? Por eso qué bueno los tiempos que estamos teniendo, provocados por el Espíritu Santo, a tener tiempos de oración. Qué bueno que en cada uno de esos tiempos, miren, nos estamos uniendo, a través de estos medios estamos uniendo 3 comunidades. Estamos uniendo, en esta casa se celebra una comunidad que se llama Promesas de Dios. Estamos celebrando nosotros que somos la casa matriz, cierto, que se llama Semillas de Cristo, pero estamos celebrando también la comunidad de Bogotá que se llama En Manos del Alfarero y muchas otras personas. Y qué bueno que estamos haciendo esto, pero qué bueno que tenemos un día de oración para una y todas las otras se pegan. Tenemos otro día en la otra página y todos los demás se pegan. Estamos siendo llamados a un tiempo, escuche, poderoso, donde tenemos que crecer en nuestra relación con Dios, pero también tenemos, para ser esa iglesia que vence, para ser esos discípulos que son exitosos, que son eficaces, tenemos que aprender palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que comer más la palabra, escúchalo. Pero también entonces tenemos, escuche, que ayunar, porque en estos días veíamos que es posible, nosotros normalmente ayunamos 2 veces a la semana. Dados los cambios de hábitos de vida y esas cosas, habíamos dejado de ayunar, pero es el mismo Espíritu el que pone en nosotros que vayamos al ayuno. Por eso hay tiempos de ayuno, hay tiempos en que uno tiene que meterse. Y este es un tiempo también donde buscamos mayor tiempo de relación con Dios. Buscamos aprender la palabra, escúchalo, no solo escucharla, no solo poner las manitas así para decir que yo escuché el mensaje. No, es meditarla como dice adecuadamente, porque es profundizar en la relación que tenemos con el Señor. Este es un tiempo donde tenemos que buscar la santidad. Este es un tiempo donde tenemos que buscar nuevas maneras. Y qué bueno que usted esté participando, una nueva manera de orar cuando estamos intercediendo, despojándonos de nuestras necesidades, despojándonos de nuestros deseos egoístas y pidiéndole al Señor por otros. Por eso esta es una iglesia que también busca la santidad. Porque claramente lo dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso en la búsqueda de mi relación con el Señor, mi espíritu crece, mi carne mengua y entonces veo santidad para poder encontrarme cara a cara con el Señor. Y decíamos frente a siervos y compartir con siervos que son líderes de iglesia, que son líderes de comunidades, decíamos claramente que este no es tiempo para predicaciones motivacionales. Este no es tiempo para predicar con un evangelio, como se dijo hace la década pasada, teníamos un evangelio muy light, un evangelio muy comercial. Escucha, este no es tiempo para eso. Este es tiempo, escúchalo, para nosotros como iglesia instaurar el reino de Dios en nuestras vidas y declararlo de manera radical, de manera violenta espiritualmente en cada uno de nuestros hogares. Por eso, amados, la primera carta que el ángel le dice, que el Espíritu de Dios le dice a Juan que escriba a las iglesias, es la iglesia de Éfeso. Entonces vaya en Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 2, y en el libro capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ya le dije que el ángel corresponde al líder de la iglesia de Éfeso, y abre una ventana pequeña. Cada una de estas 7 iglesias, 5 de estas iglesias, reinaron y pasaron a través de los tiempos. No voy a profundizar en eso porque eso es un estudio supremamente denso, ¿cierto? En algún momento lo podremos, vamos a tener algún tipo de programas donde vamos a hablar de temas específicos y de pronto esto aparecerá en algún tema específico. Pero escúchalo, todas estas iglesias que aparecen en Apocalipsis, 7 iglesias de esas como hecho como tal, han estado a través de la historia desde Jesús hasta este tiempo.
Eso quiere decir que muchas de las cosas que aparecen ahí para esas iglesias son llamados que Dios hizo en determinado tiempo específico de este mover de la iglesia de Cristo, pero que hoy también Dios nos está haciendo. Entonces, ¿cómo ser esa iglesia que vence? Miremos exactamente eso, el mensaje central. No profundizando mucho en cada mensaje, podríamos profundizar en cada mensaje de cada iglesia, pero el mensaje central de cada iglesia contiene cosas muy específicas que hoy el Señor nos llama a colocar en nuestras vidas para ser esa iglesia que vence. Entonces dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras. Porque Dios conoce nuestras obras, amado. Lo primero que quiero que escuches aquí es que Dios conoce lo que tú haces. Dios nos conoce porque está comprometido con nosotros. Dios nos conoce porque está en medio de nosotros, por medio de su Espíritu. La promesa de Jesús es: por mi parte no los dejaré hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, Él también está con nosotros y conoce nuestras obras. Y dice: conozco tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Versículo 3 del capítulo 2 dice: y has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, versículo 4, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Escucha esto, iglesia. Mucho hemos conocemos, algunos, los que caminamos en esto por algún tiempo, conocemos de esto, esa cita, porque decimos: perdimos el primer amor. Cuando Pablo llega a Éfeso por primera vez, encontró creyentes que no estaban bautizados en el Espíritu, y él les pregunta: ¿ustedes ya fueron bautizados? Y ellos dicen: hemos oído de Jesús, hemos oído la predicación de Juan, pero no hemos oído del Espíritu Santo. Y dice que Pablo entonces viene y les impone manos y los bautiza en el Espíritu. Y ahí comienza un tremendo ministerio de milagros. La carta a los Efesios nos narra que había tal gracia de sanidad, de milagros, de mover del Espíritu Santo, del carisma de sanidad en ese momento, que hasta Pablo tomaba paños y tocaba su sudor, se los llevaban y los colocaban encima del enfermo, y el enfermo, por ese toque poderoso del Espíritu Santo, era sano. Y había un mover tremendo. Por lo tanto, Éfeso es una iglesia, escuche, que inicia con el Espíritu. Por eso en la misma carta a los Efesios es donde Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos, cantos e himnos espirituales. Escúchelo. Es una iglesia llena del mover de Dios, llena del mover del Espíritu. Pero luego de que Pablo muere, viene la revelación de Juan. Después de unos años, lo cual quiere decir que vemos que la exhortación de la boca del Señor, que nos conoce, recuérdalo, le dice: reconozco sus obras, reconozco que ustedes trabajan por mi nombre, reconozco que ustedes tienen virtud de mirar y de reconocer lo que está bien y lo que está mal, de reconocer cuando hay profetas correctos y cuando hay profetas que son falsos. Yo reconozco eso, pero tengo en contra de nosotros que perdimos el primer amor. Trabajar es una virtud, trabajar en el ministerio es una virtud que Dios reconoce. Los ministros de alabanza, los que predicamos, los ministros de intercesión, los ministros que llevan misericordia, todos los ministros que trabajamos para el Señor, servir en la puerta, servir en el servicio de la iglesia. Escuche, son servicios que Dios reconoce, amado. No, ni un vaso que des, dice, que quedará sin recompensa. Dios reconoce tu servicio, pero lo que Dios está diciendo, aunque lo hagas con pasión, aunque lo hagas con profesionalismo, lo realmente importante es que lo hagas por amor a Jesús. El primer amor es ese amor total que tenemos a Jesús. Cuando estamos en el primer amor, yo quiero que usted lo recuerde por un momento. Cuando usted inicia en el Señor, nos enamoramos de esta manera de Dios, nos enamoramos de una manera loca. Queremos aprender más, queremos conocer más, como que queremos estar en las reuniones todo el tiempo, como que queremos hablarle al mundo acerca de Jesús, llevar las buenas nuevas. Nosotros predicamos, recuerdo mucho de esa época, nosotros predicamos en Bogotá en los buses por la Boyacá, nos subíamos tanto a los ejecutivos como a los buses más baratos, con una guitarra, nos parábamos en una esquina, nos parábamos en los parques, íbamos y jugábamos fútbol o baloncesto y armábamos grupos
como pequeñas coinonías de oración allí en esos grupos, escuche, y lo hacíamos, nos encantaba entregarnos con pasión. Cuando nos decían hay un curso, nosotros queríamos estar allí. Cuando decían hay ayuno, nosotros queríamos estar allí, queríamos aprender, queríamos ayunar un día, 10 días, 20 días, 40 días, queríamos estar allí, escúchalo. ¿Lo recuerda? Seguramente algunos de ustedes lo están recordando, algunos de pronto lo están viviendo. Cuando había vigilias, nosotros éramos felices en las vigilias. A tiempos aquellos donde queríamos más. Yo a veces anhelo esos tiempos donde de verdad estábamos horas enteras. Esos tiempos no hace muchos años cuando nos reuníamos más temprano en la madrugada y eran 2 horas adorando y glorificando al Señor. Añoramos más, pero cuando perdemos el primer amor, pues todas esas cosas empiezan a perderse. Cuando pierdes el primer amor, ya no sientes la misma pasión. Sirves y lo haces de manera correcta, pero ya no sientes entrega, ya no sientes ese amor que te hace caminar la milla más sin quejarte, caminar la milla más sin cargarte, a dar más sin que sea una carga para ti, sin que sea una queja para ti. Perdemos el primer amor, escucha, no podemos caer en ese pecado de Éfeso. Porque Dios conoce nuestras obras, Dios conoce lo que hemos sufrido, Dios conoce las persecuciones, Dios conoce lo que tú has dejado, Dios conoce tu celo, escucha. Pero un sello de la iglesia eficaz que vence es el amor por Jesús. Esa es la iglesia vencedora de Apocalipsis 12. Iglesias semillas de Cristo, iglesias asociadas, siervos que están escuchando, pueblo de Dios, escúchalo. Vuelve al primer amor. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, y escucha esta palabra del Señor en tu espíritu. Vuelve al primer amor. Si quieres saber cómo se vuelve al primer amor, ve a tu palabra en Apocalipsis, capítulo 2, y estudia lo que dice allí. Y vuelve a hacer las cosas pasadas. Y ya que el Señor te explique. Amén. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, versículo 8 del capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos, conozco tu pobreza, sin embargo, tú eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son, sino son solamente sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante algunos días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la palabra, escúchalo. Esa segunda iglesia, Esmirna, es una iglesia que debe ser probada para recibir la corona de gloria. Algunos serán echados a la cárcel, serán despedidos. Algunos estaban temiendo en estos días y hay toda una controversia frente a ciertas cosas que están pasando. Escucha, ¿y cuál era la controversia? Si nos van a sellar porque somos vacunados o no vacunados para poder hacer transacciones, para poder comercializar, ¿nos dejamos sellar o no nos dejamos sellar? Venga, cuando llegue ese tiempo, si es que llega, si es que eso no fue un fake news que generó toda una controversia, escúchalo, veremos y el Espíritu Santo claramente nos guiará para que les guiemos a ustedes a decirle qué debemos hacer. Pero entonces no vamos a poder comprar. ¿Tú crees que el Dios que hizo el cielo y la tierra, que hace que los ángeles crezcan y provoquen fruto, que su misma palabra es la que dice que provoca fruto, te va a dejar a ti sin alimento? ¿Va a dejar a tus hijos sin alimento? ¿No te va a dar estrategias o no nos va a dar estrategias en este tiempo? Dios nos da todo porque no hay una prueba que Dios coloque en nuestras vidas que no podamos soportar, en la cual Dios no nos dé sabiduría, herramientas y medios para poder salir de ella. O sea que, iglesia, no te preocupes por eso, pero entiende que vamos a ser probados. Tal vez este tiempo, siempre se los hemos dicho, es un tiempo de prueba. ¿Cómo han sido tus declaraciones? ¿Cómo han sido tus actitudes? ¿Cómo ha sido la profesión de fe que has tenido en este tiempo? Porque esto apenas es una pequeña muestra de lo que puede ser tribulación, escucha. Algunos serán echados en la cárcel, serás perseguido, sufrirás, habrá algún tipo de escasez, escucha. Pero ¿qué es lo que dice el Señor y qué enseñanza? La segunda enseñanza, la primera, recuérdalo,
amar a nuestro Dios, enamorarnos de Él. ¿Con qué cerramos el lunes? Lo más importante para ser un cristiano eficaz, que amemos a los demás, mostrar que amamos a los demás. Si amo a Dios de manera correcta, voy a amar a los demás. Escucha, por eso si no dejo de amar, si mantengo mi primer amor, si mantengo el amor del Señor por encima de todo, la segunda característica, tengo que ser fiel hasta la muerte. Un ejemplo de ser fiel hasta la muerte, uno tremendo, se lo puede leer con sus hijos en estos días, es una tremenda historia en el libro de los Macabeos. Léase la historia completica, se va a dar cuenta de gente que es fiel hasta la muerte. Otro ejemplo que tenemos en la palabra, Daniel con sus amigos. Van al horno de fuego, les dice, lo voy a echar al horno de fuego, tengo que echarlos porque la ley, porque ustedes incumplieron. Y se levanta Daniel y le dice, pues échenos, mi amigo, porque al Dios a quien servimos, al Dios a quien adoramos, al Dios al que vamos a ser fieles porque Él es fiel con nosotros, nosotros vamos a responder con fidelidad, aún hasta la muerte. Y lo dice, y aún Él nos salvará del foso, pero aún si no lo hiciera, con todo yo glorificaré el nombre del Señor. Fieles hasta la muerte, segunda característica de una iglesia que vence. La tercera característica, escúchalo, es Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, versículo 12 del 2. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré por ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, dice, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce aquel que lo recibe. Escucha esto. La iglesia de Pérgamo, fiel a la palabra y a la sana doctrina. ¿Qué era? Una iglesia fiel a la palabra y a la sana doctrina. Escucha, doctrinas erradas hay muchas. Y se les metió una doctrina errada. Se les metió la doctrina de Balaam. Se les metió la doctrina de los nicolaitas. Se les metió una doctrina de idolatría. Se les metió una doctrina donde había un acomodamiento frente al pecado sexual. La iglesia vencedora, escúchalo, es la iglesia que no ama la idolatría. Es la iglesia que se mantiene fiel a la palabra. Que no revuelve la doctrina de hombres con la doctrina del Señor, amados. Póngale atención que en este tiempo hay de todo y se está levantando de todo y están haciendo cosas, unas mezclas espantosas, escúchele. Hay una cosa, el gnosticismo tal vez sale de esta parte. Ese conocimiento mezclado con la teología, ese conocimiento natural o ese conocimiento aparentemente tradicional, milenario, y entonces le meten unas cosas milenarias de los sabios de la antigüedad, de los indígenas. Venga, pero un indígena que no ha sido catequizado, que no ha sido ganado para el Señor, pues tiene unas tradiciones que son súper valiosas culturalmente, escúchalo, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces no podemos mezclar lo santo y lo profano. No podemos mezclar la doctrina de hombres con la doctrina del Señor. Dele gloria al Señor, amado, donde usted está, porque la doctrina en este lugar es una doctrina sana, es una doctrina bíblica, es una doctrina cristocéntrica y evangelizadora. Por eso nosotros tenemos celo por las enseñanzas, por eso nosotros tenemos celo por los predicadores, escuche, por los que enseñan, porque no queremos que aquí se enseñe algo que pueda estar mezclado. A veces la gente piensa que uno es egoísta porque somos los que más predicamos. Primero, nos ha tocado hacerlo, ¿cierto? En este tiempo. Pero segundo, hay una cosa que se llama llamamiento. Y el llamamiento es el que nos permite tener celo por lo que se enseña en la iglesia. Salmo 23 dice que el pastor correcto es el que lleva a prados buenos, a prados verdes, a prados frescos, escuche, manteniendo el caminar con el Señor. Una doctrina que le hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
una doctrina que se mantenga en la sana enseñanza, una doctrina que no se mezcla con las doctrinas de hombres. Y entonces aquí déjenme hacerle una exhortación, iglesia. Para este tiempo, no vaya a cualquier viento de doctrina. Escúchalo. En este tiempo, con todas las cosas que escuchas, si estás escuchando en este lugar, palabra buena, palabra fiel, palabra viva, dígame, la estás escuchando, te lo repito. Nosotros aquí predicamos y escuchamos palabra buena, palabra fiel y palabra viva, dígame. Y si aquí estás escuchando eso, ¿qué haces escuchando otro tipo de enseñanzas en otro lado? Porque en ese escuchar muchas cosas, de las cuales los medios están llenos, puede ser confundido. Y Jesús lo advirtió para los últimos tiempos. Mateo 24, se levantarán engañadores que dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Escúchalo, engañarán a muchos. Quiere decir que parece que son buenos, pero finalmente te meten cosas que no son. Y se les metió a la iglesia y Dios le está diciendo, por eso escúchalo, tú tienes que cambiar. Se les metió allí y les dice, por lo tanto, arrepiéntete. Y arrepentimiento también lleva a conversión, es decir, arrepiéntete, Señor, la embarré, me metí en lo que no era, metí yoga, metí una cosa naturista, metí una cosa de tradición cultural, y Señor, la embarré. La palabra es una sola, la palabra es suficiente, la palabra se defiende por sí sola, la palabra, escúchalo, es poderosa, es viva, eficaz, es la misma ayer, hoy y siempre, porque es la palabra de Dios, no necesita nexos, mi amor. No necesita nexos. Entonces, ojo con lo que estamos escuchando. Y la palabra dice, si yo me arrepiento, reconozco que he estado caminando en muchas cosas que no son. En muchas cosas que no son. Entonces, si reconozco eso, me arrepiento, Dios me entregará una piedra blanca con mi nombre escrito. Un nombre nuevo que solamente conozco yo que lo recibo. ¿Qué es esa piedrecita blanca? Estudiando algo, no voy a ampliarle esto, pero esto es algo así como que te da, es como una certificación de pago de que ya todo fue dado para ti y de que tú tienes derecho de estar allí, como la iglesia que vence. Amén. La siguiente iglesia, 1, 2, 3, cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Ojo, la iglesia de Tiatira es una cosa tremenda. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Un hombre que dice, venga, yo he dado fruto y he venido dando fruto de servicio y he venido dando fruto de entrega y me he mantenido. Gloria a Dios por eso. Pero dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por esto la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Escucha esto, la iglesia de Tiatira es una iglesia que contiene a Jezabel. Es una iglesia que contiene pecado oculto. Muchos se los hemos dicho y se lo repito casi que en todas las enseñanzas que el Señor me está permitiendo dar. La primera exhortación de Dios en toda esta palabra que nos está dando es para nosotros, su iglesia. Es para que reordenemos el caminar. Es para que dejemos lo malo y caminemos haciendo lo bueno. Si el Señor viene, una iglesia se queda y una iglesia se va. La iglesia que se queda es iglesia, escúchalo, está dentro del Señor. No son los que se convierten después de la tribulación. Es iglesia, gente que camina en la iglesia, pero dos irán por un camino, uno se va y uno se queda. El que se queda es porque no recibió la palabra, porque no quiso cambiar, escúchalo. Y lo está diciendo claramente, oído, hay pecado oculto, pecado sexual. Es una iglesia inmoral. Y la iglesia que vence, conforme a la palabra, es una iglesia que es moralmente pura. Es una iglesia que es moralmente pura. Porque una iglesia que permite lo inmoral no funciona. Por eso una iglesia que justifica lo inmoral. Vivir en concubinato con la que es tu novia no es moral.
no es moral. Ver pornografía, por la razón que sea, no es moral. Que porque está pasando a hacer las cosas que a Dios no le agradan, porque todos la hacen, no es moral. Y la iglesia que vence es una iglesia que es moralmente pura, escucha. Porque hay un espíritu de seducción. Porque hay un espíritu, y los que son sensuales, los que son, la carta a Judas, que también habla de los últimos tiempos, nos habla de que, escúchalo, hay un espíritu de sensualidad. Y entonces corremos de iglesia en iglesia y de lugar en lugar porque aquí cantan más bonito, porque tienen más luces o mejores equipos, escúchalo. Pero conversiones reales no hay, poder real no hay, autoridad real no hay. Y esa es una iglesia que se conduce por las emociones. Cuando no esté lo que alimenta las emociones, la iglesia no permanece, escúchalo. Por eso, escúchalo, para Tiatira es una iglesia moralmente pura. Por eso nosotros como iglesia tenemos que revisar, ¿soy moralmente puro? ¿O estoy justificando pecado en mi vida? Y estoy manteniendo pecado oculto. Me estoy guiando por lo sensual, porque me gusta más este predicador, o esta manera, o esta otra, aunque eso es más o menos normal, escúchalo, pero no me dejo guiar por eso, porque este es el que está de moda, porque este es el que tiene mejor blog, no me dejo guiar por eso. Amo la palabra, amo al Señor, soy fiel hasta la muerte, soy fiel a su palabra y la sana doctrina, y soy moralmente puro, así usted y yo seremos la iglesia que vence. La siguiente iglesia es la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis dice, se llama cristiana, escúchalo. Esto dice, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen de bronce. Sardis, me equivoqué, discúlpeme, capítulo 3. El que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Escúchalo, Sardis es una iglesia cristiana, pero no tiene el espíritu, está muerta. Porque finalmente, el que no tiene el espíritu, en verdad, está muerto. Desde finales del siglo pasado hasta escúchalo, ha habido en la humanidad fue visitada por un mover del Espíritu Santo permanente, es decir, una visitación, y esa visitación se ha mantenido hasta estos tiempos. Por eso ha habido continuos avivamientos en continuas partes. Por eso la iglesia ha sido tocada, iglesia que había sido, iglesia que se había endurecido, iglesia que se había vuelto vieja, iglesia que se había vuelto no ágil como es la iglesia del Señor. Dios vino y la toca por el Espíritu Santo y entonces la iglesia empieza a cambiar. La iglesia protestante recibió los avivamientos de los bautistas, de los pentecostales. Nuestra iglesia católica recibió el avivamiento de la renovación carismática católica. Pero aunque siguen existiendo en la iglesia testimonios, miles de testimonios de cosas movidas por el Espíritu Santo, sigue habiendo un porcentaje altísimo de la iglesia que no recibe, que sigue siendo muerta, que no acepta el mover del Espíritu Santo. Las lenguas son de Dios, las lenguas son del Espíritu, y hay montones y cientos de siervos y pueblo en general que oran en lenguas, y hay iglesia que todavía dice que no, que eso no es para estos tiempos. Hay miles y cientos de testimonios de conversiones, de liberaciones, de milagros provocados por el mover del Espíritu Santo, y la iglesia sigue diciendo que no. Esos son los que dicen que están vivos, pero en realidad están muertos. Y esto nos lleva también a una iglesia que no se prepara. Y en Mateo 25 te recuerdo que dice el Señor, habla de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Eran 5 y 5, son pares, ¿se acuerda? Uno camina, 2 caminan, uno se va, uno se queda. 2 están en el mismo sitio, uno se va, uno se queda. 2 están orando, uno se va y uno se queda, escúchalo. 5 y 5. Unas se van, otras se quedan. Unas tienen el aceite y han determinado guardar el aceite, llenarse del aceite, permanecer en el aceite, porque dice la palabra y lo acabamos de leer, si no cambias te visitaré como ladrón en la noche. Y llegó el esposo, y aquellas que no tenían aceite, cuando les avisaron que iba a venir, fueron a buscar aceite, y entre tanto llegó el esposo, cerró la puerta y esas se quedaron fuera. Una iglesia que dice que está viva, pero que en realidad está muerta. Una iglesia que vence es una iglesia que se llena de la unción del Espíritu Santo, que permanece en el fuego del Espíritu Santo. La siguiente iglesia es Filadelfia.
Filadelfia, escúchalo. Dice la palabra, es la sexta iglesia. Y entonces déjeme decirle de lo que le dije hace un tiempo. Todas las iglesias han estado en temporadas específicas. Estas dos iglesias que siguen, la sexta y la séptima, Filadelfia y la Odisea, escuche, son las iglesias que están en este tiempo reinando. Entonces Filadelfia dice esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que esos que los persiguen de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Aférrate, dice, a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Esta iglesia, escuche, es una iglesia que guarda la palabra y que no niega el nombre del Señor. A esta iglesia que en este tiempo existe y que somos nosotros, tú y yo, que caminamos en la voluntad del Señor. Diga amén, amado. Escuche, son la iglesia que Dios hará de nosotros columna. Nos van a guardar, nos va a guardar de la prueba que viene para el mundo entero. ¿Cuál es esa prueba en este tiempo? Esta pandemia no será tocado. Una iglesia, escuche, que guarda la palabra y que no niega el nombre del Señor, que no le da pena decir a esta hora, voy a estar reunido con mi iglesia, voy a estar reunido escuchando la palabra, que no le da miedo decir, voy a adorar, voy a alabar, en este tiempo levanto las manos, que no le da miedo invitar a que antes de que se mande la primera cucharada de comida, que el mismo Señor les sirve, escuche, no le den gracias a Dios. Es una iglesia que da testimonio, pero sobre todo que no niega el nombre. Esa es la iglesia que Dios va a tomar para sí mismo, y es la iglesia que se va a llevar el Señor en el rapto cuando Él aparezca por segunda vez en gloria y majestad. Los que lo recibiremos, dígame, porque yo voy a estar allí y espero que usted también esté allí, porque somos la iglesia que vence, esa iglesia que guarda la palabra y que en medio de la prueba jamás niega el nombre del Señor. Y termino con esto, la iglesia de la Odisea, escuche. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta de que eres infeliz y miserable, de que eres pobre, ciego y desnudo, y de que eso eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Escúchalo. Esta iglesia es una iglesia que, porque lo peor que nos puede pasar a los que pastoreamos gente, lo peor que nos puede pasar, mire, si tomamos una gente fría, uno los puede orar por ellos para que sean llenos del fuego del Señor. Cuando está lleno del fuego del Señor, wow, nos gozamos juntos por la misma unción, por la misma gracia, porque dos fuegos hacen una llama, y qué bueno que estemos así. Pero el tibio es lo peor que nos puede pasar, porque ese ni para un lado ni para el otro, ni raja, ya sabe el resto. Escuchen, lo peor que nos puede pasar, y por eso el Señor dice, pero está hablando, escúchalo, no está hablando de inconversos. No está hablando de gente que no responde a la palabra de Dios, está hablando de iglesia. Por eso dice, mira, estás dentro de mí, pero puesto que eres tibio, estoy a punto de sacarte. Iglesia, una iglesia tibia, una iglesia que camina en la mediocridad, una iglesia que no camina en la santidad, una iglesia que no camina en la radicalidad. Es una iglesia que va a ser derrotada y va a ser echada afuera. Provoca náuseas. Cuando ustedes quieren provocar náuseas, le dan agua tibia para provocar las náuseas, escúchalo. Y eso es lo que provoca la tibieza. Cuando tú dices que sí, pero en realidad no lo haces. Cuando te engañas a ti mismo, cuando dices que yo ofrendo diezmo, cuando en realidad no lo haces. Cuando dices que sí honras a tus papás, cuando en realidad no lo haces, escúchalo. Cuando dices que haces las tareas, pero en realidad no las estás haciendo, te estás engañando a ti mismo. Cuando dices que no sabes quién cogió eso, pero sabes que está en tu bolsillo, pero sabes que tú aceptaste eso, pero sabes que no estaba bien delante del Señor y ni siquiera delante de los hombres. Eres una iglesia tibia. Y los tibios
Dios está a punto de vomitarlos. Cuando el Señor aparezca, se van a quedar 2 iglesias. Una se va, la iglesia, escúchalo, la iglesia de Filadelfia, esa iglesia se va. ¿Cuántos están en esa iglesia? Diga conmigo, amén. Pero la iglesia de la Odisea, la de los tibios, no se va. Por eso el Señor dice, hey, ojo, se necesita arder en fuego. Arder en fuego. Spurgeon, uno de los mejores predicadores, el príncipe de los predicadores, decía, se necesita, escucha, siervos encendidos en fuego, al rojo vivo, que irradien el fuego con intenso calor en los demás hombres que estén a su alrededor, hombres que sean como relámpagos lanzados por la misma mano de Dios. Tremenda frase. Y si eso lo traducimos al hoy, dice, necesitamos iglesias, escúchalo, ardiendo al rojo vivo de Dios. Necesitamos pueblo santo de Dios, ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Iglesias, tú y yo, que irradiemos el fuego de Dios. Iglesias que cuando la gente pase por el frente de la comunidad, cuando volvamos a reunirnos, el fuego de Dios los toque, el fuego de Dios los confronte, el fuego de Dios los inunde, escúchalo, que cuando la gente pase la puerta de la entrada de la comunidad, que cuando la gente te reciba a ti o reciba de ti un saludo, escúchalo, el fuego que está dentro de ti toque sus vidas y sean cambiados. Gente que esté impulsada totalmente, iglesias que estén impulsadas por la mano de Dios. Esa es la iglesia que vence, amados. La iglesia fiel. La iglesia probada, que no se aparta de su verdad y de su palabra. La iglesia que no niega su nombre. La iglesia que le ama y la iglesia que vive en el fuego. A esa iglesia dice, al que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios. Él será mi hijo. Iglesia que arde en fuego. Iglesias que sean llama encendida. El capítulo 4 de Apocalipsis nos habla del rapto. Y nos habla de que, dice Juan, escuché la voz de trompeta del Señor. Cuando yo estaba en el ejército, todas las órdenes y los momentos o cambios de momentos dentro del batallón se daban por el toque de la trompeta. Y dice que con voz de trompeta el Señor tocará, sonará su voz y vendrá a la iglesia que vence por la palabra de Dios y la sangre del Cordero, le dirá, ven, sube acá. Por eso, amados, ahí donde está, cierre sus ojos. Y permítame orar por usted. En el nombre de Jesús. Señor, hoy te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, papá. Para este tiempo, para esta hora, bendito Dios de gloria. Te damos gracias, Señor, porque como a todas las iglesias en las que tú tenías algo, Padre, tú los llamas a arrepentimiento. Y hoy recibimos de tu Espíritu, Padre, llamados específicos a arrepentimiento. Hoy reconocemos, bendito Dios de gloria, que nos hemos apartado del primer amor, bendito Dios. Que tal vez estábamos haciendo muchas cosas. Y no por hacer muchas cosas, Señor, las estábamos haciendo por amor a ti, Jesús. Por eso te pedimos perdón, Señor. Tal vez estábamos haciendo muchas cosas en el mundo y no estábamos dejando lugar para servirte a ti, Señor, para estar contigo. Perdónanos, Dios. Porque dejamos perder ese primer amor, bendito Dios de gloria. Porque dejamos de estar enamorados de ti. Porque dejamos de buscar que tú nos atrajeras más a ti. Porque dejamos de buscar en lo profundo y en lo secreto, Señor, que tú nos llevaras a la cámara oculta y allí nos revelaras tu palabra. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos, bendito Dios de gloria. Perdónanos, bendito Padre, Señor, y ayúdanos, Dios de la gloria, a ser fieles hasta la muerte, bendito Dios. No importa lo que pase, queremos mantener fidelidad, bendito Dios de gloria, y ser fieles aún hasta la muerte, bendito Dios. Pero no con palabras vacías, Señor, como Pedro cuando te negó, cuando los discípulos te abandonaron, Dios de la gloria. Con palabras, bendito Dios de gloria, Señor, radicales como las de Daniel, bendito Padre. Palabras radicales, Señor, como la de los hijos de los macabeos, bendito Dios de gloria, que se entregaron en fidelidad aún hasta la muerte, hasta el último momento de mi vida, Señor. Yo quiero caminar contigo y caminar en tu verdad, Señor. Padre amado, ayúdanos, bendito Dios de gloria, a mantenernos fieles a tu palabra, a mantenernos fieles en la sana doctrina, a entender que tu palabra, Señor, no se puede humanizar, bendito Dios de gloria, a entender que no la podemos mezclar por cosas bonitas que parezcan, bendito Dios, a mantenernos fieles, Señor, a la enseñanza de Jesús, a mantenernos fieles creyendo que el único camino de salvación es el camino de Jesús en la cruz, bendito Dios de gloria, para cada uno de nosotros. Perdónanos, bendito Dios de
de gloria, si nos hemos dejado desviar por otras doctrinas. Perdónanos si nos hemos dejado llevar por la sensualidad y cosas de este mundo, bendito Dios, que nada tienen que ver contigo, pero que nos han atraído, bendito Dios de gloria, y nos han sacado de la enseñanza única y exclusiva que tú nos dejaste, que es a través de tu palabra, que es donde está tu voluntad, Señor. Enséñanos, Dios poderoso, por medio de tu Espíritu, que nos hace conscientes de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a ser una iglesia moralmente pura, a no permitir, Señor, pecado oculto. Hoy renunciamos, y en el nombre de Jesús lo invito a que renuncie allí y que abra su boca y renuncie en el nombre de Jesús a todo pecado oculto que haya en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, hoy renuncio a ser gobernado por esa debilidad, y que esa debilidad me haga parecer que estoy vivo cuando en realidad estoy muerto. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos a ser una iglesia viva, enséñanos a ser una iglesia que no niega tu nombre, bendito Padre, que no te neguemos en nuestras palabras, que no te neguemos con nuestras decisiones, que no te neguemos, bendito Dios, que como tú nos has enseñado, Señor, aceptemos y vivamos en el fuego, encendidos en el fuego de tu Espíritu, para tu honra y tu gloria, para que cuando tú vengas, si es en este tiempo o es en el tiempo determinado por ti, bendito Dios, encuentres fe en nosotros como iglesia y puedas decir como en Apocalipsis: estos son los que han vencido. Esta es la iglesia vencedora, esta es la iglesia que vence por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, y recibamos de ti, bendito Dios de gloria, que tú eres nuestro Dios, que nosotros seremos tus hijos, y que toda bendición, Señor, tuya estará sobre nuestra vida conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, iglesia. Dele gloria al Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor Jesús. Amados, gracias por compartir este tiempo. Que esta palabra sea edificada, que esta palabra la puedas compartir, que esta palabra la puedas estudiar. Te bendigo tu fin de semana, y te pido que nos volvamos a encontrar el próximo lunes. Bendiciones, iglesia. Que Dios les guarde.